Hey guys, what's up? Here Oscar again with another video in From Flesh to Clay. Chicos, bienvenidos una vez más. Soy Oscar y bienvenidos a nuestros videos en From Flesh to Clay. Today I'm very excited because we're going to speak about Robocop. Bueno, hoy estoy muy emocionado porque vamos a hablar de Robocop. So we will talk about the character, the 3D poster, obviously movies and video games and comics. Bueno, vamos a hablar un poquito del personaje, de este póster 3D también y de, pues bueno, las apariciones de Robocop en las películas, también en ciertos cómics, en videojuegos, etc. So, if you haven't watched the other videos I posted, so go and check them out. You know, I talk about Queen, AC/DC, Dragon Ball, Godzilla, how to learn vocabulary when you're learning a second language, and so on. So, si no han visto los otros videos, recuerden, los pueden ir a chequear en el canal. Tenemos videos acerca de AC/DC, Brian May, Queen. Tenemos videos también sobre, Godzilla, el póster 3D de Godzilla, Dragon Ball y cómo aprender vocabulario cuando estamos estudiando segundas lenguas. Okay, so let's talk about this 3D poster. Okay, McFarlane Toys made it in 1997. Lo hizo una compañía que se llama McFarlane Toys en 1997. It's not that expensive. It costs around $100 American dollars. Bueno, no es tan caro. Me costó más o menos $100. And you can find it in the market today. Todavía lo pueden conseguir en el mercado. I think that, Taobao, like Alibaba, eBay, Amazon, all of them have it. So, yo pienso que, lo pueden encontrar en las tiendas como, tiendas chinas como Alibaba o Taobao o también en eBay o en Amazon, alrededor de $100, más o menos. So, if you guys are fan of Robocop, I recommend you to have it because it's really well made. Si ustedes son fanáticos de Robocop, les recomiendo que lo consigan porque lo pueden colocar en su habitación, en la oficina. You know, you can put it in the office, in your room. So it's going to look pretty cool. Va a lucir bastante genial. And this poster is based on the poster that was released in 1987, the original poster. So we have Robocop getting off or on the police car, we don't know. So it looks pretty cool. Bueno, en este póster tenemos que fue primero, vale la pena decirlo, basado en el póster original de la película que salió en 1987. Y tenemos acá al Robocop que está saliendo o bajándose o subiéndose de la patrulla de policía. If you guys don't know anything about Robocop, go and check the movies. There are 3 movies, the classic movies. The first one, as I said, was released in 1987. And then, because it was super successful, it made like more than $50 million back in the old day. Then they created a franchise with 2 more movies. And now we have like 5 movies in total, obviously, with nice effects and so on. Bueno, si no se han visto las películas, les recomiendo que se vean, en especial las primeras 3. La primera película fue un éxito en 1987, digamos que recaudó más de $50 millones, que eso es mucho dinero en esa época, y de ahí salió la franquicia para otras 2 películas, y en total ahora tenemos como 5 películas con más efectos especiales, así que si tienen tiempo pueden ir a verlas. So this movie, Robocop, is about this guy Murphy, Alex Murphy. He's a police officer, a pretty good one, and he was murdered by, some gangsters. So el personaje de Robocop, su nombre es Alex Murphy, un policía de bien que lucha contra el crimen y que es asesinado por una banda de personajes malvados. And then a corporation who runs Detroit, like rotten and corrupted Detroit, decided to use his brain and to put it into, robotic and metallic armor. Cuando él es asesinado, hay una corporación que creo que se llama Omni Consumer Corporation. Es el nombre de la corporación que controla muchísimo lo que pasa en Detroit, que es bastante corrupta y está semidestruida. Esta corporación decide, para controlar de alguna manera, digamos que el alto índice de violencia, utilizar el cerebro o la cabeza del policía, de Murphy, y colocarla en la parte robótica, en la parte metálica, y con eso crear Robocop. So at the beginning it's pretty, everything goes, without a hitch. Al comienzo todo va bien, but
later, I think that all the pieces of Murphy's humanity started to go out, you know. Al comienzo todo marcha bien para la compañía porque controla a Murphy, pero después esas partes como de humanidad, esos recuerdos, those memories, todo lo que hace que uno sea humano empiezan a salir. Él se empieza a acordar de cosas. He started to remember things like his wife and his family, friends. Empieza a recordar su familia, su esposa, todo. And he started like kinda questioning himself, why he's doing what he's doing. And he starts fighting back. Bueno, entonces él comienza como a cuestionarse por qué está haciendo lo que está haciendo y empieza a resistirse y empieza a luchar contra esta organización. So the corporation created another robot. And this robot is insane. It's based obviously in a bad guy's brain actually, who was killed in prison. I cannot remember well. And they use the brain because they think, oh, maybe evil people are easy to manipulate, which is a crazy idea. And then there you have it. That's the Nemesis, Robocop Nemesis, and he has to fight against it. Bueno, la corporación, como sabe que Murphy no es demasiado confiable, decide utilizar el cerebro de un convicto, de una persona muy mala, lo que me parece una idea bastante terrible, para colocarlo en otra estructura, en otro robot, y ellos piensan que lo van a controlar mucho más fácil. Entonces de ahí nace el enemigo de esa película con Robocop. Va a ser el enemigo, so Robocop is going to fight against it, and the movie is so violent, it's bloody, and you know, they cut some scenes, like super bloody scenes, but still, guys, if you have the time, you can watch it and you will see, like, you know, that Tarantino's movies, for example, have a lot to do with Robocop in terms of like you know, the satire and, you know, how bloody they are and whatnot. Bueno, así que, como lo decía, esta película, bueno, lo decía en inglés, la película es bastante violenta y sangrienta, le quitaron unas partes para poder sacarla al mercado, pero sin embargo sigue siendo bastante violenta, sátira, o satírica, perdón. Y si a ustedes les gustan las películas, por ejemplo, de Tarantino, pues se darán cuenta que tienen algo que ver con estas películas de Robocop en mucho de lo violento, de lo fuerte. As I said, it was super famous. So after the movie, so we have like comics and we have like video games, we have like shirts, you know. Después de la película, como fue muy exitosa, pues tenemos, por ejemplo, camisetas, tenemos cómics, tenemos videojuegos. And I remember the game because I used to play PlayStation, and not PlayStation but Nintendo first, obviously Family, Nintendo, Super Family. And I remember I always check out for the Robocop video games. Me acuerdo cuando yo era niño, yo jugaba mucho Nintendo, Super Nintendo, Family, y siempre me gustaba mirar si me podía conseguir un juego de Robocop, because I think it's pretty cool, you know. You're not a bad guy. You're kind of like, you know, fighting against crime. And I really like that. Bueno, me gustaba mucho ese juego porque como uno tenía que ser Robocop, el policía, y tenía que luchar contra los malos. And Robocop, you know, back in the old day, I don't know, probably some of you are way younger than me. You don't have any idea. But when movies like this one was about to be released, everybody was talking about them. You know, they were the talk of the town. Cuando estas películas, de seguro muchos de ustedes son jóvenes, más jóvenes que yo, cuando estas películas de culto estaban a punto de salir, todo el mundo estaba hablando de, uy, ¿cuándo va a salir? Vamos a verla. You know, like we were so eager to watch the movie, like, you know, Terminator, Jurassic Park, all these classic movies. Nowadays, it's totally different. If you want to watch movies, you go to Google, YouTube, and which movies, the trailers, the movies that are going to be released this year, and you check out the one that you want to watch. Maybe you download it, you go to the movies and whatnot, but it's not the same as before. Before was like, you know, totally different. Me acuerdo cuando éramos jóvenes, cuando una de estas películas de culto estaba a punto de salir, nosotros todos estábamos a la expectativa, como que era nadie hablaba más sino de eso, como, hoy la última película de Robocop va a salir, Terminator o Jurassic Park, so vamos a verla. Y ahora no es así, ahora pues simplemente vamos a Google o YouTube y escribimos qué películas hay ahorita en cartelera o que están a punto de salir y esperamos a que salgan, o vamos al cine o las descargamos, pero ya no es lo mismo. So the feeling is not the same. The feeling is like, okay, this movie looks cool, I'm going to watch it. But before,
you know, everybody, I remember my friends, and even in some places we had the posters like, oh, next, or, you know, like coming, like that kind of thing. So me acuerdo, en esas épocas se veía en todo lado, tenían como los posters de las películas que iban a salir y todo el mundo hablaba de eso. Oh, and speaking about comics, let me show you this. Robocop by Frank Miller. Bueno, acá tenemos, hablando de cómics, el cómic de Robocop por Frank Miller. If you guys don't have any idea who Frank Miller is, don't worry, I will make videos about this guy. He's insane, he's one of the best writers out there. Bueno, si ustedes no tienen idea quién es Frank Miller, de seguro les voy a hacer videos más adelante sobre este señor. Frank Miller is one of the best writers, es uno de los mejores escritores. And if you guys have watched movies such as Sin City, well, I think like 300 and whatnot, they're written by this guy. Bueno, si ustedes han visto películas como La Ciudad del Pecado o 300, la que habla de los espartanos, esas películas han sido escritas por este señor. I'll keep in touch and see you next week for the next video. Quédense con nosotros y espero que nos acompañen con el siguiente video here in From Flesh to Clay. Aquí en From Flesh to Clay. So stay tuned. Take care, guys. Ciao. Bye bye.